doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar todo esto. Doctora Casar, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe, con mucho gusto de estar con ustedes y pues alarmada con estas noticias muy malas que nos das con respecto a el desarrollo pero muy precisas a la vez, sobre el desarrollo de esta nueva variante, bueno, ya no tan nueva, del Omicron. Pues mi primer comentario sería, Pepe, que piden a los medios a no exagerar, pero yo me pregunto si no deberíamos nosotros pedirle más bien a las autoridades que no minimicen lo que está ocurriendo, dadas las cifras oficiales, Pepe, no me estoy basando en otro tipo de cifras, aunque todos sabemos, se ha comprobado por diferentes científicos, que las cifras son mucho mayores, sobre todo las de contagios, que las que se dan a conocer. Pero además de esta petición de que, nosotros yo creo que no exageramos, simplemente informamos, pero pedir a las autoridades que no minimicen. Además de esto, pues pareciera, Pepe, que no aprendemos de la experiencia. Ya vamos a cumplir ahora en marzo los 2 años de la pandemia, primero con Delta, ahora con Omicron. Te escuchaba también esta tarde en la radio, en donde hablabas de pues cómo se están juntando muchas veces influenza más COVID, y pues sigue sin haber cuando menos un buen ejemplo con respecto al tapabocas, con respecto a la sana distancia, que son medidas, uno, que no cuestan, y sí, o sea, no tiene ningún costo financiero, y que deberíamos de estar pues repitiendo de manera machacona, ¿no? Suspender reuniones grandes, eso como responsabilidad de los ciudadanos y como responsabilidad de los gobiernos estatales y del gobierno federal, pues suspender cuestiones que conlleven una conglomeración de personas, ¿no? De los habitantes. Y el ejemplo de las autoridades, Pepe, pues sí es muy dramático. Pues tan solo basta ver lo que ocurrió, primero diciendo el propio presidente de la República, evidentemente sin tapabocas, y teniendo reuniones privadas también sin tapabocas, hasta donde reportan los medios, en donde diciendo, pues esto no pasa de ser un bueno, primero negando que se iba a hacer la prueba, después a pesar de tener síntomas, y después mantener esas reuniones no sabiendo que tenía COVID, pero sí sabiendo que podía tener COVID y que no tenía la prueba, pues siguió una agenda normal. Este llamado a no realizarnos pruebas, bueno, pues ¿a qué nos condena? A que si tienes compromisos laborales, pues tampoco puedes asistir a ellos, porque es una irresponsabilidad ir portando el virus, y no tienes otra manera de saber si tienes el virus más que haciéndote las pruebas. Y me pregunto, sabiendo nosotros que vamos entre 2 y 3 semanas de rezago después de lo que ocurre en Estados Unidos, pues no veo que se estén tomando, Pepe, las medidas preventivas. Ya no digas, en fin, lo de la vacunación, si hemos de creer que el 80% ya tiene una dosis, y el otro día escuchaba que 55 ya tenía 2 dosis, bien por el esfuerzo que se ha hecho en vacunación. Pero no sé, Pepe, qué opines. Ya no sé si vale la pena hablar de semáforos, porque pues ahora no se quiere hacer un cierre comprensiblemente de toda la economía, pero si la Ciudad de México sigue en verde, y bueno, tantos otros estados que siguen en verde, pues ¿qué podemos hacer para contener esta ola de contagios, más allá de que en efecto pues es una cosa que es de menor gravedad, como decía Hugo López-Gatell, es las vías respiratorias altas, pero que de todas maneras pues está ya afectando a muchos niños? Tenemos una alta tasa de hospitalización de niños que no son además candidatos a la vacuna, o no lo son todavía, y tenemos que pensar en eso que llaman el COVID largo, ¿no? El long COVID. Tendrá síntomas pues muy leves esta nueva variante,
pero no sabemos qué pasa en el largo plazo, qué secuelas te puede dejar en el organismo, etcétera. Así que, pues, mi ruego sería ese, que los medios sigan informando como lo haces tú puntualmente, Pepe, y a las autoridades que, lejos de minimizar esto, pues alerten a la población y exijan en algunos casos que pongan en marcha medidas, ¿sí?, como la prohibición de atender a eventos que sean presenciales y que involucren una, pues, proporción alta de asistentes, ¿no, Pepe? Pero no sé cómo la veas esto de los semáforos y esto de, siento que pues ha habido una irresponsabilidad de las autoridades, tanto en el ejemplo como en la minimización de la alerta a la población, ¿no? Bueno, se está tomando el semáforo como un indicador a partir de las hospitalizaciones. Y como en la Ciudad de México no son tantas, debido a que esta variante no produce el daño que producen otras como la Delta y demás, pues como no hay hospitalizaciones, no hay justificación para prohibir movilidades, actividades. Ya ves cómo va la ideología de la 4T en ese sentido, lo cual es un error, porque todo esto que estamos viviendo hoy es estar pagando los platos rotos de la cena de fin de año y de la cena de Navidad. Rompimos los platos, rompimos en afán de la convivencia, rompimos la seguridad sanitaria mínima indispensable y ahora estamos pagando la cuenta, la factura que nos está pasando el contagio. Ahora bien, me decía el experto Alejandro Macías, el infectólogo, que es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, creo que es un agente de estatura intelectual y científica, nos decía, bueno, finalmente la variante Omicron va a dejar una suerte de anticuerpos en aquellas personas que resulten contagiadas. Va a ser como una especie de vacuna no solicitada. Bueno, pero eso es aparte. Por el incremento de contagios, la falta de pruebas y demás, puede esto derivar en un problema muy grave, nos decía, y eso me alarmó, que son muchos más, son 20 veces más los contagios reales entre la población que los manifestados por la Secretaría de Salud de carácter federal. Y esto puede llevarnos a una enorme cantidad que puede derivar en la saturación, incluso de hospitales en el caso de complicaciones, simplemente por el número. Si estamos hablando de que pueden infectarse 1 millón de personas o medio México, imagínate dónde podrán recibir los más graves la atención si está rebasado el sistema. Yo creo que son el sistema hospitalario. Yo digo que hay que poner mucha atención en eso y el gobierno trata de minimizar lo que debe maximizar sin afán de alarmar. Mira, Pepe, incluso en Estados Unidos estamos viendo ya el alta, y tienen la misma variante que nosotros, el alta en la hospitalización, no tanto como en la primera ola, pero ya varios hospitales en Estados Unidos, localizados quizá en ciertos estados, pero ya están hablando ellos de saturación con el sistema de salud que tienen. Ahora imagínate nosotros. Y creo que pasa lo mismo que al principio, donde nos decían que no nos hiciéramos pruebas y etcétera, y tú sabes en lo que desembocó. Lo mismo con la información. México reportaba muchos menos contagiados porque nos sacábamos las pruebas. Si ahora el propio Hugo López-Gatell nos está convocando a no irnos a las pruebas salvo que sea necesario, pero a la vez escuchamos a las autoridades sanitarias mundiales diciendo que si presentamos síntomas como tos, ardor en la garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, nos hagamos la prueba para no andar dispersando el virus, pues estamos recibiendo un mensaje contradictorio. Sí. Hay una parte que es responsabilidad, como bien decía, si estamos pagando la cuota de las Navidades y el Año Nuevo, que esa es responsabilidad en parte de los ciudadanos, pero también es parte de las autoridades, no solamente por las que ya te enumeré, sino porque las autoridades mismas tendrían que haber cancelado, cosa que no ocurrió en la Ciudad de México, algunos festejos, lo supimos, lo señalamos en su momento, para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces también
pues las autoridades también tienen la responsabilidad de, tanto que se habla en este gobierno de concientizar a los ciudadanos, pues que nos empiecen a concientizar en lo importante. Gracias, María Amparo, como siempre. Al contrario, Pepe, un gusto estar con Uno TV y no nos descuidemos.